Buenas noches a todos, Dios los bendiga, muchas gracias por conectarse a esta reunión. Hoy les traigo una hermosa predicación que espero les llegue al corazón, sea de mucho agrado, la atesoren y la hagan viva en sus vidas. La he titulado Tu historia con Jesús. ¿Cuánto nos hemos puesto a pensar cuál ha sido tu historia o nuestra historia con Jesús a lo largo de los años de vida que tenemos? Hemos escuchado muchas veces muchas historias en la Biblia de Pedro y Jesús, la mujer del flujo de sangre y Jesús, Moisés y Jesús, Abraham y Jesús, Juan el Bautista y Jesús, Zaqueo y Jesús, María Magdalena y Jesús, David, Daniel, José y muchos más que tuvieron un encuentro con Jesús. Ellos vivieron, caminaron, hablaron, lo tocaron y lo anhelaron. Estos encuentros que tuvieron ellos, pues en la Biblia unos son físicos y otros espirituales. Pero esos sucesos o esas historias quedaron escritas en la Biblia. Por eso las llamamos historias de la Biblia, ¿cierto? Y nosotros, pues no lo hemos visto físicamente, pero sí lo hemos sentido y hemos visto en la creación, y lo hemos visto en la creación, en el amor de los niños, en el amor de una madre, en el amor de un padre, en el aire que respiramos, en el sonido del silencio, ¿sí? En las plantas, en los árboles, en lo que comemos. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu historia con Jesús? Ve pensando mientras que vamos desarrollando las historias que les voy a mencionar más adelante. Pero mientras que piensas, ¿cuál es tu historia con Jesús? Podemos empezar pensando, te voy a dar una idea de, ¿cuál ha sido tu historia recordando cuando Él te formó? Cuando formó tu corazón, cuando formó tus ojos, tu cuerpo, tus manos, ¿cierto? Cuando naciste, Él quiso que te llamaras así. Carmen, Eliana, Margarita, Elvia, Flor, Miguel, Alberto, Catalina, Carol, Judy, Patricio, Nubia, Juan, María, Carla, Adriana y cada uno de los que están detrás de los celulares. Él quiso que te llamaras así o quiso y escogió tu nombre. Él cuidó aún de tus primeros pasos. Y esta parte de la historia podemos llamarla creer en Jesús. Crecer con Jesús, perdón. Podemos llamarla crecer con Jesús. Cuando estábamos en el colegio, éramos niños y quizás no sabíamos el significado o no le prestábamos mucha atención, que Él nos cuidaba cuando jugábamos, cuando salíamos a comer, cuando compartíamos con nuestros compañeritos, cuando estábamos en la universidad. Eso también hace parte de nuestra historia. Cuando te enfermabas, cuando te dieron un diagnóstico, o en mi caso, crecí con una patología congénita. Esa es mi historia con Jesús. Nací con mi corazoncito, pues, con una patología, pero puedo decir, Él está conmigo. Tengo 27 años y Él está conmigo. Tiene su corazón en su mano. Y yo confío en Él. ¿Sí? Cuando
también podemos decir o puedes pensar, cuando te casaste, Jesús estuvo contigo, cuando tuviste tus hijos, cuando te sentiste solo o sola o decepcionada o decepcionado, triste, traicionada o traicionado, sin fuerzas, sin rumbo fijo, sin dirección, cuando te pisotearon, te dijeron una mala palabra, te hicieron una mala mirada, cuando Él te libró de algún accidente, de algún peligro, cocinando en la casa, cuando sacaste a tu perro, cuando llevaste a tus hijos al colegio, cuando fuiste a comprar algo, cuando estabas barriendo, quizás en el baño. Dios te libró y estaba contigo en esas circunstancias. Cuando también, o sea, no solamente en las tragedias o en las cosas malas, sino cuando tuviste alguna bendición, cuando tuviste algún logro, cuando fuiste feliz, cuando te graduaste de la universidad, del colegio, cuando ahorraste y compraste tu primer dulce, o tu primera moto, tu primer carro, o tu primera prenda, o tu primer celular. Él estuvo contigo y te ayudó, ¿cierto? Eso también. Y fuiste feliz con Jesús. Eso también hace parte de tu historia. Cuando lo recibiste como Señor y Salvador de tu vida. Eso es crear una historia con Jesús. Entonces, mientras que tú piensas, yo te digo, Él en tu historia estuvo contigo, ¿cierto? Y siempre lo estará. Recuerda también si en algún momento mandó un ángel para ayudarte cuando estabas triste o sola, decepcionado, pasando cualquier cosa. O te bendijo, te dio una palabra de aliento. Cuando escuchaste una canción y Él te habló ahí, quizás cuando te inquietó para orar y en medio de esa oración expresó que estabas escribiendo contigo esa historia y te expresó que no estabas solo, que estaba caminando contigo, que estaba caminando de la mano contigo en tu proceso, guiándote, apoyándote, ayudándote. Y entonces, mientras que piensas allí, en esas historias, en tu historia, yo te voy a contar unas historias que se parecen quizás a lo que estés pasando o quizás no, pero que te van a ayudar a reflexionar. Vamos a ver unas, pero en la Biblia hay muchísimas, como yo te decía, de Pedro, de Juan, de todo. O sea, en la Biblia hay muchas historias. Pero vamos a empezar con una que es que vemos a Dios como proveedor y provisión de alimento, de abrigo, ¿sí? Y Jesús sabe que estás pasando por una necesidad. Él sabe si estás pasando por hambre, si estás pasando por esta clase de necesidad, ¿cierto? Y te dice, y en esta historia vamos a ver que Él te da la provisión. Y entonces vamos a ir al libro de Éxodo 16, capítulo 16, versículo 4. Entonces, Señor, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y este capítulo de la Biblia, ¿cierto? Éxodo 16 tiene como título Dios da el maná. Y en el capítulo 4 dice, que dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces Dios le dice, o sea, a Moisés, que él va a dar el maná. Pero ¿por qué Dios le dice a Moisés esto? Porque él escuchó
que el pueblo de Israel tenía hambre. Entonces, como todos sabemos, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿cierto? Y liberado, ¿sí? Liberado y tuvo que pasar por el desierto para estar en la tierra prometida, ¿cierto? Para llegar a la tierra prometida. Entonces, ellos, para pasar al desierto, pues obviamente tenían hambre. Y ellos hablaban. Entonces Jesús o Dios los escuchó y les dijo, les doy el maná, ¿cierto? Entonces, pero entonces, eso le dijo a Moisés. Pero entonces nosotros queremos saber qué es el maná. Entonces vamos a ir a Éxodo 16, capítulo 16, versículo 14 y 15. Entonces dice, y entonces el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viniendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces el maná era eso, una cosa menuda, redonda, como con escarcha, que caía. Y ese era. Y entonces también vemos en el versículo 31 del mismo Éxodo 16, que dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces Jesús o Dios no nos va a dar, o sea, no le dio al pueblo de Israel cualquier cosa, ¿cierto? Les dio una cosa rica que sabía miel, ¿cierto? Que sabía a cosas ricas. Entonces, como Jesús, si les dio eso a Israel, ¿cómo no te va a dar a ti algo rico, ¿cierto? Entonces, puede venir esa bendición de alimento del norte, del sur, del oriente, del occidente, y Dios te va a proveer. Entonces, no temas porque no tienes que comer mañana, porque Él te dice, así como lo plasmó, te doy, o sea, Dios mandó el maná, Él te dice, yo te voy a sustentar con comida. O sea, si caiga del cielo, pero yo yo tengo el poder, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo lo comían, cierto? Entonces, o cómo lo preparaban. Entonces vamos a ir a Números 11, versículo 8. Entonces dice así la palabra de Dios. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o en majaba y morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Entonces, efectivamente era pan, pues era harina, era eso y ellos lo preparaban como tortas y era sabor a miel y como un sabor a aceite nuevo, a nuevas bendiciones, a nuevas cosas, ¿cierto? Entonces, como vemos en esta historia plasmado, Dios nos dice que creamos, que aún en medio del desierto, porque ellos estaban en el desierto, Él mandará también pan, comida, maná, para que tú no aguantes hambre, ¿sí? Para que tú estés lleno. Y bueno, también te dice en Mateo capítulo 6, 25 y 26, vamos a buscarlo. Mateo 6, versículo 25 y 26, les dijo, por tanto os te digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es por vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces te dice, no temas. O sea, si las aves del cielo comen aún sin recoger, o sea, Dios les da el sustento. ¿Qué más va a ser tú, que eres su hijo, su amado, su escogido? Y Él te va a proveer y está escribiendo tu historia para esta vida. Y entonces, si está escribiendo tu historia, no te va a desamparar. Entonces ten fe de que Él lo hará, así como lo hizo en la antigüedad, lo va a hacer ahora. Bueno, entonces quiero que te lleves esta historia. Bueno, tenemos otra historia, la segunda historia, que es una historia, se llama Una historia de sanidad. Entonces, vamos a ver la historia de un ciego de nacimiento. Él padecía esta enfermedad desde que nació, no porque por pecador o por pecado de él o de sus padres, ¿cierto? Sino porque Dios tenía que manifestarse en él para que los demás lo conocieran a Jesús, conocieran su poder, ¿sí? Entonces, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 9, que dice como título, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces leemos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con él lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se le parece. Él decía, soy yo. Me impacta mucho este pasaje de la Biblia, porque cuántos hemos pasado por cosas o enfermedades y podemos decir como este hombre, soy yo, ¿cierto? Soy yo el que estaba en esta condición y decía, Jesús me salvó, Jesús me sanó, ¿sí? ¿Cuántos podemos decir, soy yo el que antes estaba así y ahora ya no? Porque conocía a Jesús, al Salvador, al Sanador, ¿cierto? El que me rescató, el que me libró de la muerte, del pecado. Y gracias a Él, ¿cierto? Puedes tú también ser salvo, ser sano, ¿cierto? Como yo te digo, y como te decía, yo tengo una historia con Jesús. Y hoy a mis 27 años puedo decir y puedo ratificar, soy un milagro de Dios, ¿sí? Y puedo con certeza impartir
el milagro que Dios hizo en mi vida y el milagro que está haciendo en mi vida. Y que aunque los médicos no me daban no me daban muchas esperanzas de vida, pero mírame, aquí estoy. Y es porque yo creo en Jesús. Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me libertó y así como lo hizo en mí y tiene mi corazón en su mano, también lo hará en ti, en esa enfermedad, en ese problema, en esa situación, en esa crisis, en ese tema familiar, laboral. Así lo va a hacer. Entonces, que tu historia sea un ejemplo para los demás y no calles el milagro que hizo Dios en tu vida, que está haciendo en tu vida, porque eso le puede servir a todas las personas, a las personas que te conozcan, porque por medio de él, así como en esta historia, que no fue problema de él ni de sus padres, sino para que conocieran la gloria de Dios, así lo va a hacer contigo, para que otros conozcan la gloria de Dios. Entonces, vamos con nuestra tercera historia, una historia también de sanidad y fe, ¿cierto? Sanidad y fe. Pero esta historia es un poco diferente. Bueno, mucho la hemos escuchado, ¿cierto? Pero se las voy a traer en otro contexto. Y es la historia de la mujer del flujo de sangre. Esta historia la podemos encontrar en Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo del 43 al 48. Entonces dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en medicinas cuanto todo tenía y por ningún motivo había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Guau! ¿Cierto? ¿Qué mensaje? Me pregunto qué clase de fe tuvo que tener esta mujer para decir si tan solo, o para pensar, si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería de esta enfermedad, ¿cierto? ¿Qué clase de fe tuvo que tener ella? Porque solo tocó el borde del manto de Jesús. Y entonces yo me imagino también ella insistiendo, pasando por la multitud, entre pisotones, entre cosas, solo para tocarlo. Y lo tocó. O sea, imagínate eso, ¿sí? Y también me imagino a su vez a Jesús sentir la fe de la mujer, ¿cierto? Esa fe inquebrantable, porque es una fe inquebrantable, que a pesar de todos los obstáculos, de todas las pruebas, ella fue y tocó el borde de su manto, solo el borde, y fue sana. Y Jesús sintió su fe, ¿sí? Entonces, yo te digo que a pesar de cualquier situación o problema o cualquier obstáculo,
sigas creyendo en ese milagro, ¿sí? Ya sea ese milagro material, económico, emocional, laboral, de sanidad, no sé. Porque así como esta mujer logró salir, o sea, logró que saliera el poder de Dios, tú y yo también podemos generar eso, ¿sí? Que salga ese poder, porque dice, ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Solo tocando el manto. Y que Dios te diga, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y como dice la canción, si tocares solo el borde de tu manto, libre sería. Y así fue. Entonces, no desistas, no desmayes. Porque Jesús o está escribiendo tu historia y tú y yo también podemos seguir escribiendo esa historia con Él y decir, por mi fe inquebrantable, yo recibí mi milagro de salvación, de cambio, de amarlo, de seguirlo, ¿sí? Entonces, no desmayes. Vamos por nuestra cuarta historia. Esta historia es la historia de una mujer adúltera, ¿sí? Ellos, entonces, en la antigüedad, ¿cierto? Bueno, pecado es pecado, o sea, antigüedad o presente. Pero en la antigüedad era más terrible castigarlos, ¿sí? Antes de que viniera Jesús, ¿cierto? Entonces, los castigaban hasta con la muerte. Entonces, encontraron a esta mujer pecando, ¿cierto? Y la querían apedrear, ¿sí? Pero Jesús estaba en ese tiempo orando. Y cuando él bajó después de orar en el del Monte de los Olivos, estas personas le preguntaron a Jesús lo siguiente, o le dijeron, según la ley de Moisés, se debe apedrear, o sea, según la ley de Moisés, se debía apedrear a esta mujer. Y le preguntaron, ¿tú qué opinas? O sea, imagínense preguntarle a Jesús, ¿tú qué opinas de esto, Señor? ¿Sí? Y Jesús, o sea, me gusta mucho la respuesta sabia de Jesús, amoroso de Jesús, porque él era así, amoroso y sabio. Y la respuesta de Jesús la vamos a ver en Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo del 7 al 11. Vamos a buscarlo. Y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia él, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cierto? Entonces, hoy te digo, nadie tiene el poder de juzgarte, porque todos somos pecadores, y algún día, cuando Jesús venga, seremos juzgados en el trono. Y así como Jesús perdonó, ¿cierto?, el pecado de ella,
el tuyo, por más insignificante que sea, más pequeño, Él también lo va a perdonar, ¿cierto? Lo importante, ¿cierto? Es que lo reconozcamos, ¿cierto? Y no volvamos a cometerlo. Porque Él dice, ni yo te condeno, ¿cierto? Vete y no peques más. Lo importante es no pecar. O sea, así sea una palabra, que digamos una mala palabra, entonces ya estamos reconociendo que decimos malas palabras. Entonces no hay que volverlas a decir. Que peleamos mucho, entonces reconocer que no tenemos que pelear, ¿sí? O cosas insignificantes o cosas grandes. Bueno, tú sabes más allá de cuál es tu pecado. Lo importante es no volverlo a cometer, ¿sí? Y que Jesús perdona 70 veces 7, pero no vuelvas a cometerlo, ¿sí? Procura que tu capítulo de la historia que estás escribiendo, Jesús, no salga que tú juzgaste, ¿sí? Juzgaste a alguien, que tú permitiste que te juzgaran. Perdona, perdónate y perdona a los demás que te hicieron daño. Porque el perdonar nos hace salvos, el reconocer que estamos mal nos hace salvos, ¿sí? Y te digo, así como Jesús te digo, ni yo te condeno, nadie tiene el poder sobre esta tierra para juzgarte ni condenarte. Recuerda eso porque lo importante es que no lo vuelvas a cometer. Bueno, qué linda historia, ¿no? Ahora vamos a ir por nuestra quinta historia, que es una historia bonita, porque es una historia plasmada para para cuando tenemos miedo. ¿Cuántos hemos tenido miedo? Muchos, ¿cierto? Muchos hemos tenido en nuestra historia o en nuestros procesos miedo, ¿cierto? Pero Jesús escribe esta historia, o sea, la deja plasmada. Y esta historia es con sus discípulos. Cuando ellos iban en la barca, o sea, Jesús después de que hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces, ¿cierto? Ellos tenían otra misión, ¿sí? De ir a predicar a otro lado. Y Jesús mandó primero a sus discípulos en la barca, ella era de noche, mientras que él atendía pues o terminaba de atender a la multitud que estaba allí. Y le dijo, y subía a orar al monte. Entonces, él, sus discípulos fueron, era de noche, entonces imagínate, se armó una tempestad, bravía, o sea, terrible. Y los discípulos, entonces Jesús se percató cuando bajó de orar y entonces los discípulos en medio de esa tempestad de noche vieron que algo caminaba sobre las aguas. Y ellos tuvieron miedo. Entonces vamos a ver esto en Mateo capítulo 14, versículo 26 al 32. Entonces dice así, 14, 26 al 32. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asiló de él,
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, es normal que tengamos miedo ante la situación, ante esa tempestad, ante ese problema. Es normal porque somos seres humanos, ¿sí? Pero aún en medio de la tempestad, Jesús te dice, o sea, que no tengas miedo. Era imposible caminar sobre el mar, sobre esa tempestad. Pero cuando vieron que era Jesús, y Jesús les dijo: no temas, soy yo, se calmaron. Y Jesús, o sea, y Pedro también tuvo miedo, ¿sí? Aunque su fe lo hizo caminar unos pasitos, no fue mucho, porque también tuvo miedo ante la tempestad, ante el viento imponente. Pero Jesús, al subir en su barca, en la barca, calmó el viento. Ni siquiera hizo nada, sino subió y calmó el viento. Entonces, yo te digo, deja subir a Jesús a tu barca. Deja entrar a Jesús a tu casa, a tu corazón, a tu vida, a tu problema, a esa tempestad que parece imposible. Nada es para siempre. Y todo tiene solución si estás con Jesús. Quizás ahora no veas qué está pasando, pero Jesús tiene la última palabra y puede decir a ese viento, a esa tempestad: calma. Y a ti te dice: no tengas miedo, porque yo soy y estoy contigo. Además, da muchas promesas que algunos de nosotros atesoramos y repetimos día a día, ¿cierto? Y esas promesas las podemos ver, una de ellas, en Josué 1:9, que dice: ya te he dicho, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, Él te acompaña donde quiera que vayas. No tengas miedo. Él te acompaña de día, de noche, cuando vas en tu moto, cuando vas en tu carro, cuando caminas, cuando duermes. O sea, no tengas miedo ante esa situación. Ya te he dicho, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios te acompaña. Entonces, atesora eso. No temas. Además, otra promesa es en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré en mi diestra de victoria. ¿Sí? No temas, porque Él está contigo. Él te ayudará y te fortalecerá. Entonces, ante cualquier situación, Dios va contigo. Él es más grande y más fuerte que esa tempestad, que ese problema, y calmará el mar bravío. Calmará tu problema, calmará tu angustia, porque Él te dice: yo soy. No temáis. Y bueno, también por último veremos otra historia. Bueno, no es una historia pues así, pero sí un poco rápida, que dice que es cuando Jesús fue traicionado, ¿cierto? También Él sintió. ¿Cuántos de nosotros se ha sentido traicionado por un amigo, por un familiar, por un ser querido, por alguien que uno estima, por alguien del trabajo, ¿cierto? Y Jesús lo sintió y le dice, bueno, Él lo sintió porque Judas lo traicionó. Él fue entregado por Judas solo por unas monedas. Él sintió el dolor, Él sintió el agravio, Él sintió la traición de alguien que amaba, de alguien que Él consideraba su familia. Pero aún así, sobre esa traición, Él perdonó. Y Él perdonó por amor. Entonces, si Él lo hizo, ¿qué más nosotros? Sí, duele, es difícil, pero tenemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesús que lo hizo.
Entonces, si Él lo hizo, ¿qué más nosotros? Entonces te digo, hoy, como vimos en esas historias no son tan alejadas de lo que se vive hoy en día, en, en los trabajos, en las familias, en la economía, en todo, ¿sí? El mundo. Pero esto nos hace ver que así como estuvo en la antigüedad, está contigo en el presente y en el futuro por la eternidad hasta que Él te llame o hasta que Él nos llame. Él va a estar contigo. Entonces, que sea una historia bonita. Y quiero decirte que tu historia con Jesús, ¿cierto? No es cualquier historia, es una historia de milagros, de fortaleza, de perseverancia, de constancia, de amor incondicional, de amor eterno. Nuestra historia o tu historia no puede ser más bonita, ¿sí? Quiero que te imagines o te has imaginado, ¿cierto? Todo este tiempo que te he hablado de estas historias, que tu historia es hermosa porque cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, cada milagro es obra de Dios. Y aunque en tu historia te desviarás a veces, ¿cierto? Algunas veces hayas tomado el camino ancho y no el angosto o el que Dios ha trazado para ti. Él está contigo y ha mandado un ángel o una palabra, una cosa o una persona, bueno, no sé, o en medio de tu oración, como lo dije antes, a rescatarte para que no te perdieras y terminaras esta historia o la historia de tu vida tan rápido. ¿Sí? Eso es amor. Entonces, tú y Jesús son un equipo y debemos esforzarnos un poco más para estar a la altura de Jesús y continuar trazando el camino y escribiendo esa historia que Él quiere para nosotros. Entonces, hoy estamos a 13 de enero del 2024 y debemos agradecer que el año 2023 fue bonito y que el transcurso de estos días de este año 2024 también ha sido bonito. Que cómo empezaste este año, no sé si lo empezaste con Jesús o no, pero hoy te dice que a pesar de tus lágrimas, de tus tristezas, de tus desilusiones, de tus mal genios, de tus tropiezos, también hubo días buenos donde sonreíste y donde el despertar fue voluntad y por la bondad de Dios, porque Él ha sido bueno. Entonces, quiero que sigas escribiendo tu historia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerda siempre que tienes un equipo con Él. Y que este 2024 y el resto de tu vida sea con Jesús. Sea una historia bonita donde vayas agarrado de la mano del Padre, como lo dije, del Hijo y del Espíritu Santo. Que recuerda que no estás solo, que así como veíamos en estas historias y en la Biblia hay muchas más que puedas hacerlas vivas. Él está contigo y te recuerda que estas historias están ahí, pero tú estás escribiendo un libro, una historia de tu vida. Y que el día que te llame puedas decir, Señor, heme aquí, mira, este es mi nombre. Está escrito en el libro de la vida. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú me llames pueda decir, heme aquí, Señor. Este es mi libro. Esta es mi vida y está escrita contigo. Quiero hacer las cosas bien. Quiero servirte. Señor, esta es mi historia. Camina con Jesús. Haz parte de Él en tu vida con Jesús. Hazlo vida, hazlo vivo, hazlo presente en tu historia, que sea una historia bonita, como te dije, y llena de amor y de bendición. Dios los bendiga, que esta historia quede plasmada
en su vida y como les dije, sigan escribiendo esa historia, porque con Jesús todo es más bonito. Bendiciones.